Hola, mi nombre es Elvio Guamba, alumno de la carrera del profesorado de inglés para la materia Filosofía de la Educación. En esta oportunidad les vengo a hablar acerca de los perfiles ético-políticos de la educación, cuyo autor es Carlos Cuyén, quien es un filósofo argentino, fundador del Polo Argentino de la Filosofía de la Liberación y del grupo Encuentros de Pensamiento y Cultura, como así también es profesor titular de la carrera de Filosofía de la Educación, de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, entre otras cátedras. El autor nos propone reflexionar sobre la dimensión ético-política de la educación y sobre las maneras en que esa dimensión incide en las prácticas educativas y en la tarea docente. La educación es una práctica social, es decir, que es una acción propiamente humana, lo que nos diferencia de otras especies, la toma de decisión que tienen motivos, razones. Es por ello que realizamos diferentes prácticas sociales. La educación es una de ellas. Pero, ¿qué razones hay detrás de la educación? Debido a que la misma va cambiando y transformándose según el momento histórico, Cuyen elabora una crítica a las razones de educar, preguntándose, ¿qué papel desempeñan las instituciones escolares en la formación de la subjetividad? Él plantea la diferencia entre escuela y educación. Escuela como institución y educación como mediación o acción, porque es concretada por los hombres. Es decir, entender a la educación no como un momento detenido en el tiempo, sino como un proceso histórico. Los sujetos reciben educación durante toda su vida, y esa subjetividad se va transformando a través de la educación. Por eso la educación es lo que está en el medio, que media entre lo natural del hombre y su desarrollo cognitivo. Y el lugar donde sucede esta mediación es la escuela. Entonces es un conjunto entre escuela y educación. Ahora, ¿qué pasa cuando una de ellas falta? Sin la escuela no habría educación y no habría mediación de prácticas sociales inteligentes y críticas, y serían instituciones represivas, porque se educaría sin volvernos críticos. Y si hay educación y la escuela pierde su lugar, habría sujetos aislados e individualistas, ya que no habría espacio social compartido. Entonces, el problema ético-político de la educación surge a partir de entender la educación como mediación normativa. Por ello se plantean diferentes razones de educar. ¿Qué razones existieron? ¿Qué razones formaron los discursos que sostuvieron la educación? En la modernidad, siglo XVII-XVIII, se necesitó un sujeto moderno. Entonces, la educación sostuvo algunos discursos pedagógicos, como por ejemplo el discurso del método. Aquí Descartes escribe y teoriza respecto al método mediante el cual se puede enseñar a todos por igual, al notar que la inteligencia es una característica humana y se la necesitó disciplinarla. El discurso de contrato social. Reconociendo que tenemos libertades, se necesitó disciplinar el uso de la libertad, para poder vivir en una sociedad en la cual mi libertad termina en donde empieza la tuya. Ahí ya hay una intención política. Y aparece Hobbes, quien hizo hincapié en este discurso. Discurso del mercado libre. Las personas tenemos una fuerza de trabajo que puede ser entendida como un valor de cambio, es decir, que puede ser nuestra fuerza de trabajo o un bien, y se puede traducir en dinero. Y se lo necesitó disciplinar esta fuerza de trabajo para que se explote. Los tres discursos se fueron combinando, articulando, provocando prácticas educativas segmentadas y con contradicción ideológica. Es decir, fueron en simultáneo y generaron prácticas educativas segmentadas. Por un lado, la educación común y básica para todos, que sostiene igualdad y plantea que posibilita aceptar los supuestos igualitarios de los tres discursos, ya que si tienen la misma educación, tienen las mismas oportunidades y las diferencias solo serán de las capacidades de cada uno. Por otro lado, una escuela superior para pocos, para que algunos puedan defender las nuevas formas de desigualdad social que existen. A partir de estos dos segmentos distintos, cultura popular y cultura ilustrada, que conviven en el mismo momento, lo que genera una contradicción ideológica, porque hay desigualdad, por un lado, y por el otro, una educación común para todos. Es una convivencia contradictoria, lo que hace quebrar los discursos pedagógicos modernos y entran en crisis. Esta crisis es en la relación entre la mediación, es decir, la educación, y la institución, la escuela. Es decir, la institución se queda sin mediaciones, sin sujetos reales, y la educación queda sin mediaciones subjetivas, sin institución. Frente a la crisis, aparecen políticas que pretenden reformar el sistema educativo, que tienden a buscar la modernización. Es decir, buscan más eficiencia, no buscan más justicia, y lo hacen a través de la descentralización. O sea, el Estado se corre del control central de lo que pase en la educación de un país para otorgársela a los particulares y privatizando la educación. También mercantilizando los contenidos. Los contenidos comienzan a tener valor por su rendición productiva. La mercantilización de la capacitación y la capacitación también desregularizando todo lo que pasa en la educación y precarizando el trabajo docente. Entonces, ¿cuál es la razón de las reformas? Ellas buscan eficiencia y formar sujetos productivos, y es necesario pensar críticamente las políticas de reforma, con estrategias de acción, tales como sostener la discusión ético-político de la educación, es decir, resistir a un intento de convertir la agenda educativa en una agenda de mercado, acompañar nuevos movimientos sociales, construir una nueva escuela desde la utopía, es decir, pensar en un futuro en el cual queremos alcanzar mejor. Se habla de la caída de grandes relatos y lo que necesitamos entonces construir un nuevo relato acerca de lo que acontece en la nueva educación hoy. Ahora bien,
¿Cuál es la relación entre ética y educación? Teniendo en cuenta la crisis de los sistemas educativos actuales, nacidos en la modernización educativa, la educación la vemos como mediación normativa en la formación del sujeto moral. El autor sostiene que la educación como mediación normativa apunta a un modelo dialéctico que supere el falso dilema, o reconstruimos o deconstruimos. Además, no presenta como dilema insalvable pensar el fundamento ético de la educación en términos de principios universales o en términos de aconteceres singulares. Huyen sostiene también que la educación no pertenece al contexto de ética política, ni de economía política de los ciudadanos autónomos, ni de educación económico-política, sino que pertenece al campo de la filosofía práctica. Esto se debe a que es una práctica social, que instituye identidad social, una política social que constituye subjetividad pública y una epistemología social, que estatuye conocimientos válidos. Finalmente, afirma Cuyen que el malestar de las instituciones escolares no solo se relaciona con el disciplinamiento violento de los sujetos que aprenden y enseñan, sino también con las políticas educativas injustas, que precarizan y pauperizan la situación laboral de los docentes y las posibilidades educativas reales. Establecidas estas bases, el autor propone como núcleo central de su pensamiento que la educación tiene el estatuto lógico ontológico de una mediación normativa, que implica tres momentos. El primero, la construcción del sujeto pedagógico. El sujeto se constituye en el proceso pedagógico como individualidad, que es en sí y para sí, aprendiendo también que la experiencia de lo otro es conciencia de sí mismo, y que actuar desde sí mismo es siempre actuar con otro. El segundo momento es la realización de la institución educativa, que se efectiviza cuando ella instala en lugar de la ilusión de una armonía social, inmediata, y la alineación de una sociedad competitiva salvaje. Un ideal de sociedad solidaria, donde el poder, la riqueza y la formación sean efectivamente de todos y de cada uno, y no de algunos a costa de otros. El tercer momento está constituido por la dialéctica de la educación, como Bildung, formación, educación, que es la exigencia normativa de construir un mundo social, solidario, mediación de la libertad y la igualdad, y la educación, como reconocimiento de la subjetividad, del deseo, de lo real del sujeto. En conclusión, las relaciones de la educación con la ética y la política las piensa Cuyen como una categoría ética en sí misma, a la cual atribuye el nombre de mediación normativa. Muchas gracias por su atención.